este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. Sofía se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de luz ni el impuesto predial. Sé práctica, Elena. La miré, a la mujer que, durante 15 años, sistemáticamente me había alejado de mi hijo. La mujer que convenció a Diego de que las cenas del domingo eran demasiada presión y que las visitas navideñas debían dividirse, lo que siempre significaba más tiempo con su familia. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, sintiendo un escalofrío en el estómago. Creemos que deberías buscar una de esas comunidades amigables para personas mayores, dijo Sofía, como si me estuviera haciendo un favor. Un lugar con actividades y personas de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar deambulando por esta casa enorme y vacía. Me volví hacia Diego, esperando desesperadamente que él discrepara. Diego, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? ¿Donde vivimos tu padre y yo? Tiene sentido, mamá, me interrumpió, todavía sin mirarme a los ojos. Y, sinceramente, Sofía y yo podríamos usar el espacio. Hemos estado hablando de expandir nuestra familia, y esta casa tiene tanto potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó de lleno. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que había restaurado con cariño, habitación por habitación, a lo largo de 4 décadas. Ahora que tu marido murió, llora, haz las maletas y no vuelvas nunca más, escupió Sofía sin pretensión de civilidad. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. La palabra suegra salió de su boca con una crueldad casual, como si estuviera hablando de deshacerse de muebles viejos. Diego finalmente levantó la vista y por un instante vi algo brillar en ellos. Incertidumbre, quizás incluso culpa, pero luego sonrió y asintió. Ella tiene razón, mamá. Esta casa era de papá y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí. Sentí que mi mundo daba vueltas. Solo viviendo aquí, como si 40 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que un largo trabajo de cuidar una casa. Entiendo, dije en voz baja, con la voz más firme de lo que me sentía. Por dentro, algo se estaba rompiendo, no solo mi corazón, sino la imagen que tenía de mi hijo, de mi familia. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas. Necesitaré un tiempo. Hasta 2 semanas. Sofía me interrumpió. Debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar la mudanza. 2 semanas, no 2 meses, ni un plazo razonable para lamentar y planificar. 2 semanas para desmantelar una vida entera. Diego finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi allí era peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Una indiferencia casual a mi dolor. Es por tu bien, mamá, dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. Ya verás. Subí las escaleras hasta la habitación que compartía con Ricardo. La habitación todavía olía a su colonia, y sus gafas de lectura estaban en la mesita de noche, donde las había dejado la noche anterior al ataque cardíaco. Me senté en el borde de la cama y miré mi reflejo en el espejo de la cómoda. La mujer que me miraba parecía tener más de 71 años, con el pelo canoso y los ojos azules nublados por el shock y la tristeza. En 2 semanas tendría que dejar esa habitación donde me despedí de Ricardo hacía solo 7 días. Tendría que empacar 40 años de matrimonio en cajas y entregárselo todo a un hijo que acababa de decirme que nunca había pertenecido realmente a ese lugar. Pero sentada allí en la oscuridad que se acercaba, algo comenzó a agitarse debajo del dolor y el shock. Un pequeño y firme núcleo de determinación. Ricardo siempre fue quien se encargó de nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana comenzaría a hacer los preparativos. Llamaría al banco e iniciaría el proceso para averiguar exactamente a qué tenía derecho. Porque si Diego y Sofía creían que podían simplemente borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa.
Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente lo que Ricardo había dejado y para quién. El sol de la mañana parecía diferente al entrar por las ventanas de la cocina mientras estaba sentada sola a la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella horrible cena y la casa parecía estar conteniendo el aliento, esperando que me fuera. Diego y Sofía ya habían venido 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y discutiendo reformas como si yo fuera invisible. Ayer escuché a Sofía por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la señora se mudara. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de adormecimiento, separando mis pertenencias mecánicamente e intentando ignorar la creciente ansiedad en mi estómago. Pero esta mañana, finalmente me sentí lista para enfrentar las cuestiones prácticas que nadie esperaba que resolviera. El viaje al Banco Nacional del Sol tomó 15 minutos por las calles familiares de nuestro barrio. Hacía este mismo viaje desde hacía más de 20 años, generalmente con Ricardo en el asiento del pasajero, ocupándose de nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el coche. Él siempre fue protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que preocuparse. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Valdés, la gerente del banco, me recibió con la simpatía cuidadosa reservada a las viudas recientes. Señora Romero, me entristeció mucho lo de Ricardo. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Isabel. Él también habló con cariño de ti. Me senté en la silla frente a su escritorio, con el bolso apretado en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Ricardo se encargó de todo, y temo estar un poco perdida. La expresión de Isabel se suavizó con la comprensión. Claro, déjeme revisar sus cuentas. Se volvió hacia el ordenador, sus dedos tecleando. Después de un momento, sus cejas se levantaron ligeramente. Vaya, ¿hay algo mal? Mi corazón se aceleró. ¿Habrían Diego y Sofía, de alguna manera, ya conseguido acceso a nuestras cuentas? No exactamente mal. Es que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de Isabel contenía un tono de sorpresa. Permítame comenzar con la cuenta corriente conjunta que usted y Ricardo usaban para gastos domésticos. Imprimió un extracto y lo deslizó sobre la mesa. El saldo era modesto, pero lo suficientemente cómodo para cubrir mis gastos durante varios meses, si tenía cuidado. El alivio me inundó. Al menos no estaría en la miseria. Ahora, aquí, continuó Isabel, también hay una cuenta de ahorros a nombre de ustedes dos. Otra hoja de papel apareció. Ese saldo era significativamente mayor, suficiente para mantenerme durante años, si fuera necesario. ¡Qué maravilla!, dije, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. Ricardo siempre fue cuidadoso con los ahorros. Sí, era muy metódico, asintió Isabel, pero aún fruncía el ceño hacia la pantalla. Señora Romero, estoy viendo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Solo mi nombre?, repetí confundida. Eso no parece correcto. Ricardo administraba todas nuestras finanzas. Los dedos de Isabel volaron sobre el teclado de nuevo. Según nuestros registros, hay otras 4 cuentas a su nombre. Son ahorros que se han ido construyendo a lo largo de los años. Algunas de estas cuentas han estado activas por bastante tiempo y una de ellas se abrió hace unos 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Ricardo nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntar si su marido alguna vez expresó preocupación por su situación familiar? A veces, los clientes abren cuentas separadas como forma de protección. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Protección contra qué? No sé bien a qué se refiere. Isabel dudó, claramente eligiendo las palabras con cuidado. Situaciones de herencia, disputas entre hijos o simplemente miedo de que la viuda quede desamparada. Muchos hombres toman esas decisiones cuando quieren asegurar que sus esposas tengan seguridad, aunque no hablen abiertamente de ello. Pensé en el comportamiento de Ricardo en los últimos años.
cómo comenzó a hacer preguntas directas sobre los hábitos de consumo de Sofía. Cómo se quedaba callado cada vez que Diego mencionaba sus dificultades financieras. Cómo insistía en ocuparse personalmente de todas nuestras transacciones bancarias sin permitir nunca que Diego lo acompañara, incluso cuando nuestro hijo se ofrecía. ¿Puede mostrarme esas cuentas?, pregunté en voz baja. Isabel imprimió algunas hojas. Aquí están. Son reservas que fueron creciendo lentamente, con pequeños depósitos a lo largo del tiempo. Cosas de $50 aquí, 100 allá. Pero con los años se convirtieron en cantidades significativas. Me pasó los extractos. Los números ante mí parecían irreales. No eran fondos de emergencia modestos. Eran cantidades sustanciales de dinero, suficientes para comprar una casa, suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca firmé nada. De hecho, sí firmó, dijo Isabel con delicadeza, sacando una carpeta de documentos. Su firma está en todos esos papeles. Por lo que parece, Ricardo le pidió que firmara esos documentos a lo largo de los años, probablemente diciéndole que eran solo actualizaciones de registro o formularios simples del banco. Tomé los papeles que me tendió con las manos temblorosas. Allí estaba mi firma, en varios de ellos. No recordaba haber firmado aquello, pero al ver las fechas, algunas cosas volvieron a mi memoria. Una vez, fue cuando actualizamos nuestra dirección después de que el ayuntamiento cambiara la numeración de la calle. Otra, cuando cambiamos el tipo de cuenta. Nada parecía importante en ese momento. Ricardo siempre decía que era solo burocracia. Nunca me dijo lo que realmente estaba firmando, susurré, con un nudo en la garganta. Eso sucede con frecuencia, respondió Isabel, con una mirada comprensiva. Algunos maridos prefieren encargarse de los detalles para no preocupar a la esposa. Lo importante es que todo se hizo correctamente. Esos valores están legalmente a su nombre. Intenté asimilar aquello. Mientras Diego y Sofía caminaban por mi casa como si ya fuera suya, midiendo mi cocina y eligiendo cortinas, yo tenía algo que ellos ni imaginaban: recursos reales, seguridad. Hay algo más, dijo Isabel, ahora con un tono aún más serio. Esa otra cuenta que mencioné, la que se abrió hace 5 años, ha estado recibiendo depósitos regulares de una empresa llamada Constructora Romero. Era la empresa de su marido, ¿verdad? Sí, pero Ricardo vendió la empresa cuando se jubiló, respondí. Diego dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para cubrir las deudas. Isabel miró de nuevo la pantalla, con las cejas ligeramente fruncidas. Según los registros del banco, la cuenta de la empresa sigue activa. Tiene depósitos recientes, y luego transferencias directas a esa cuenta que está a su nombre. Respiró hondo. Señora Romero, creo que debería hablar con el contador de la empresa. Puede que haya más cosas que el señor Ricardo dejó y que aún no han salido a la luz. Salí del banco unos días después, con el bolso lleno de papeles, extractos, comprobantes, registros. En lugar de volver directamente a casa, estacioné en un café y me quedé dentro del coche, en silencio, leyendo todo aquello. Mi corazón latía con fuerza. Los números estaban allí, claros como el día. Sin que yo lo supiera, Ricardo estaba, desde hacía años, creando una especie de red de seguridad a mi alrededor. Cada cuenta, cada depósito, cada movimiento, todo parecía parte de un plan. Cuando tomé los extractos de la tal cuenta a mi nombre, vi algo que me dejó en shock. Los depósitos coincidían exactamente con las veces en que Diego nos visitaba. Principalmente después de pedir dinero prestado o cuando Sofía hacía insinuaciones sobre sus dificultades financieras. Era como si Ricardo le diera ayuda a su hijo con una mano y con la otra separara una cantidad igual o incluso mayor para protegerme. Mi celular vibró. Era un mensaje de Diego. Mamá, Sofía encontró un corredor de bienes raíces para anunciar la casa. Podemos empezar a mostrarla la semana que viene. Espero que encuentres un lugar pronto. Me quedé mirando ese mensaje por un largo tiempo.
Después volví a mirar los papeles en mi regazo. Estaban tan seguros de que tenían el control, tan confiados de que todo ya era suyo, pero no sabían de aquello que realmente sostenía la base de sus planes: el cuidado silencioso de un marido que pensaba en todo. Al día siguiente, llamaría al contador de la empresa. Necesitaba entender exactamente qué más había dejado Ricardo. Y solo entonces decidiría el siguiente paso, con la certeza de que él me amó lo suficiente para garantizar que, incluso sola, yo nunca estaría desamparada. El dolor de la pérdida aún me acompañaba. Estaba allí, como una sombra fría en el pecho, pero debajo de ella, algo nuevo comenzaba a nacer. Una firmeza que no sentía hacía mucho tiempo. Una fuerza callada, solo mía. La oficina de contabilidad de Ruiz y Asociados estaba en un modesto centro comercial entre una lavandería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Ricardo siempre se ocupaba de las reuniones de negocios solo, alegando que era un papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me estaba protegiendo de algo más que solo el aburrimiento. Margarita Ruiz parecía tener más o menos mi edad, con el pelo canoso recogido en un moño práctico y ojos amables detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba los libros de Constructora Romero desde hacía más de 15 años, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. «Señora Romero», dijo, señalando una silla frente a su escritorio desordenado. «Primero, permítame expresarle mis condolencias. Ricardo era un buen hombre y un empresario honesto. Echaré de menos nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Desearía poder decir que lo conocí tan bien en los negocios como usted». Me acomodé en la silla, mis nuevos extractos bancarios guardados de forma segura en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó unos ingresos comerciales continuos de los que yo no tenía conocimiento. Las cejas de Margarita se levantaron ligeramente. ¿No lo sabía? Eso es inusual. Ricardo hablaba de usted con frecuencia, y supuse... Dejó de hablar, pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender lo que está pasando. Mi hijo me dijo que la empresa se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendida? Margarita pareció genuinamente confundida. Señora Romero, Constructora Romero no se vendió, se reestructuró. Se volvió hacia su ordenador y abrió los archivos. Hace 5 años, Ricardo transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso, el Fideicomiso Constructora Romero. Usted está listada como la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Soy dueña de la constructora? Bueno, el fideicomiso es el dueño, y usted es la dueña del fideicomiso. Ha sido bastante exitoso, de hecho. Su marido fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos estables, en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estas son las declaraciones de pérdidas y ganancias de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha generado ingresos consistentes. Miré los números con las manos temblorosas ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los extractos de la cuenta fiduciaria. Pero Ricardo se jubiló, dije. Ya no estaba trabajando. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo la supervisión y se encargó de las decisiones estratégicas más amplias. El trabajo propiamente dicho lo gestionaba Carlos Pérez. Creo que lo conoce. Asentí. Carlos trabajó para Ricardo durante más de 20 años, comenzando como un joven aprendiz y progresando hasta convertirse en encargado. Estuvo presente en el funeral, una de las pocas personas presentes que pareció genuinamente afectada. Carlos básicamente ha estado dirigiendo la empresa durante 5 años, continuó Margarita.
Ricardo la estructuró de manera que Carlos recibía un porcentaje de las ganancias como bonificación por desempeño, lo que lo mantuvo motivado y leal. Fue un acuerdo muy exitoso. ¿Por qué Ricardo no me contó nada de esto? La pregunta salió casi como un susurro. Margarita dudó, visiblemente incómoda. Señora Romero, quizás no sea mi función decirlo, pero Ricardo estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que su hijo estaba teniendo dificultades financieras y que su esposa tenía gustos caros. Ricardo temía que si la familia supiera de la continuidad de los ingresos del negocio, habría expectativas y demandas que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas estaban encajando con una claridad devastadora. Cada vez que Diego le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Sofía comentaba lo cómodos que parecíamos, Ricardo calculaba cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije, las palabras cargadas de comprensión. Los estaba protegiendo a ambos de diferentes maneras, dijo Margarita amablemente. Los préstamos que le hizo a Diego a lo largo de los años fueron sustanciales, pero provenían de la cuenta operativa de la empresa, no de su patrimonio personal, y fue muy cuidadoso en documentar todo correctamente. Sacó otra carpeta de archivos. Estas son copias de todos los contratos de préstamo entre la empresa y su hijo. Ricardo insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales, con cronogramas de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con las manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Ricardo y Diego. Los montos eran impresionantes, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Diego. ¿Estaba Diego pagando esos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margarita se volvió incómoda. El cronograma de pagos mostraba retrasos significativos. El mes pasado, el saldo adeudado con intereses acumulados era de aproximadamente $87,000. El monto me golpeó como un impacto físico. Diego le debía a la empresa familiar, a mi empresa, casi $90,000, al mismo tiempo que afirmaba que su padre no había dejado nada más que deudas. ¿Qué sucede con esas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté. Se transfieren junto con los activos de la empresa. Como nuevo propietario del fideicomiso, usted tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como mejor le parezca. Pensé en Diego y Sofía midiendo mi cocina, planeando sus reformas, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Ricardo había construido. Hay una cosa más que necesita saber, dijo Margarita, con la voz aún más cautelosa ahora. El mes pasado, su hijo se puso en contacto conmigo directamente. Dijo que, con el fallecimiento de su padre, asumiría la gestión del negocio. Me pidió que preparara los documentos de transferencia de propiedad, y yo le dije que necesitaría una autorización por escrito del beneficiario del fideicomiso, usted. Pareció sorprendido por su participación en la estructura del negocio. Entonces, Diego planeaba reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado destrozada e ingenua para entender lo que estaba pasando. La traición me golpeó más profundamente de lo que imaginaba posible. Margarita, necesito preguntarte algo confidencial, le dije. Si quisiera mantener la estructura actual de la empresa, con Carlos continuando la gestión de las operaciones, ¿sería eso factible? Claro que sí. Carlos ha estado esperando noticias suyas. De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y por su propia seguridad laboral. Si usted está dispuesta a mantener el statu quo, creo que lo consideraría muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Junté todos los papeles, con la mente ebullicionando con las implicaciones de lo que había descubierto. El negocio era mío. La deuda sustancial que Diego había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Sofía tenían la menor idea de que sus planes estaban construidos sobre una base de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Carlos lo antes posible, dije, y quiero entender todas mis opciones con respecto a los préstamos pendientes. Claro,
¿Le llamo a Carlos esta tarde? Sí, por favor. Y, Margarita, le agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Por supuesto, la confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Sofía. Elena, la agente inmobiliaria quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y organizada. La primera impresión es la que cuenta para los posibles compradores. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento antes de guardar el celular sin responder. Que planifiquen la sesión de fotos. Que imaginen el futuro en mi casa, gastando el dinero que creían haber heredado. No tenían idea de que los cimientos sobre los que construían sus sueños estaban a punto de desmoronarse bajo sus pies. Esa noche, me senté en la oficina de Ricardo por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el mantenimiento de registros, por qué había insistido en la documentación adecuada para cada transacción. Él había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción, y mañana comenzaría a aprender cuán fuertes eran realmente esas murallas. Las manos callosas de Carlos Pérez envolvían su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina a la mañana siguiente. A sus 55 años, todavía tenía los hombros anchos y las palmas curtidas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos transmitían un cansancio que nunca había visto antes. «Señora Romero, necesito serle franco», dijo, con la voz ronca por la emoción. «He estado muriéndome de preocupación desde que falleció el señor Ricardo. Diego vino a la obra la semana pasada para hablar sobre evaluación de activos y optimización de operaciones. No sonó bien para gente como yo». Me serví otra taza de café, siguiendo la rutina habitual para calmar los nervios. «Carlos, ¿qué te dijo exactamente mi hijo?» Dijo que la familia estaba pasando por dificultades financieras y que se tendrían que tomar decisiones difíciles con respecto al negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipos y proyecciones de flujo de caja. Carlos apretó la mandíbula. También preguntó por las llaves del patio de equipos y de la oficina. «¿Y qué le dijiste?» «Que tendría que hablar con quien estuviera a cargo ahora. El señor Ricardo siempre me decía que si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del propietario legal». Carlos me miró a los ojos. «Nunca dijo que sería usted». El alivio me inundó. Ricardo se había preparado para este escenario, asegurándose de que Carlos fuera el guardián del negocio, en lugar de simplemente entregarlo a cualquiera que reclamara autoridad. «Carlos, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación se quedará entre nosotros por ahora». Su expresión se puso seria. «Usted tiene mi palabra». Abrí los documentos que Margarita me había dado el día anterior. «Soy dueña de Constructora Romero, no Diego, no la herencia, yo soy. Ricardo transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria». Los ojos de Carlos se abrieron mientras estudiaba los papeles. «Bueno, que me condenen». «Perdone mi lenguaje, señora, pero el señor Ricardo siempre pensaba 3 pasos por delante». Realmente lo hacía, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo su gestión. Una oleada de orgullo recorrió el rostro de Carlos. «Hemos construido una buena reputación, señora Romero. Clientes fieles, trabajo de calidad, precios justos. El señor Ricardo me enseñó que los clientes recurrentes valen más que cualquier gran negocio». «Quiero que continúes exactamente como siempre», dije. «Pero necesito entender una cosa. Diego no ha sido muy honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre alguna interacción que hayas tenido con él con respecto a asuntos comerciales?» La expresión de Carlos se cerró. Hubo varias a lo largo de los años. Aparecía cuando el señor Ricardo no estaba para preguntar sobre el flujo de caja, queriendo saber sobre los próximos pagos de los clientes.
Algunas veces sugirió que quizás la empresa podría ayudarlo con algún financiamiento temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que hablar con su padre. No soy tonto, señora Romero. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de Carlos se hizo más grave. El año pasado apareció en el banco el mismo día en que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas Ruiz. Solo una coincidencia, dijo él, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Mi estómago se revolvió. Diego había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de programar sus solicitudes de préstamo para que coincidieran con la mayor cantidad de dinero disponible. Carlos, quiero preguntarte una cosa, y necesito ser totalmente honesta. ¿Crees que Diego entiende cuánto dinero ha circulado por este negocio? Carlos permaneció en silencio por un largo momento, pensando. Creo que sabe que es más de lo que su familia insinuó, pero no creo que sepa el alcance total. El señor Ricardo fue muy cuidadoso en mantener las finanzas personales y empresariales separadas, al menos en papel. ¿Cómo así? Bueno, su marido era listo. Cuando Diego pedía ayuda, el señor. Ricardo decía que la empresa estaba en apuros, que los márgenes eran ajustados, pero que se las arreglaría para ayudar de todos modos, generalmente con un préstamo de la cuenta de la empresa y no con sus fondos personales. Carlos sacó su propia libreta, gastada por años de uso. Yo registro todo lo que hace el señor Ricardo. Es un hábito que él me enseñó. Según mis registros, Diego recibió pagos por un total de aproximadamente $93,000 en los últimos 5 años. El número era incluso mayor de lo que Margarita me había mostrado. Pagos, no préstamos. A eso me refiero con que el señor Ricardo era listo. Los estructuraba como préstamos en papel, con cronogramas de pago y todo lo demás. Pero nunca hacía cumplir los términos de pago. Diego se saltaba un pago y el señor Ricardo simplemente lo dejaba pasar. Entonces Diego cree que no debe nada. Diego actúa como si no debiera nada, corrigió Carlos. Si realmente lo cree o solo lo finge, no puedo decirlo. Como si hubiera sido convocado por nuestra conversación, oí la puerta de un coche cerrarse en la entrada del garaje. Por la ventana de la cocina, pude ver el Nissan X-Trail de Diego estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Carlos. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que estábamos hablando de negocios. Carlos asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Romero, sea lo que sea que decida hacer, tiene todo mi apoyo. El señor. Ricardo era un buen hombre y confió en usted lo suficiente como para ponerlo todo a su nombre. Para mí, eso es suficiente. Diego entró sin llamar, algo que habría irritado a Ricardo, pero que yo había aprendido a aceptar a lo largo de los años. «Buenos días, mamá», dijo, apenas mirando a Carlos. No esperaba visitas. Carlos pasó por aquí para ver cómo estaba, dije suavemente. Sabes lo atento que siempre fue. Claro. La atención de Diego ya estaba en otra parte, sus ojos examinando la cocina como si la evaluaran para una reventa. De hecho, Carlos, me alegro de que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación de los negocios. La expresión de Carlos se volvió cuidadosamente neutral. Con la partida del padre, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre bienes y obligaciones continuas. Observé esta conversación con fascinación. Diego estaba tan confiado, tan seguro de su autoridad. No tenía idea de que estaba tratando de reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Carlos. Bueno, necesitamos evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Diego era casual, como si estuviera discutiendo qué almorzarían. Entiendo. ¿Y quién está tomando esas decisiones? Diego parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. La familia, claro. Yo me encargaré de los negocios de papá de ahora en adelante. ¿Tú te encargarás ahora? La voz de Carlos era cuidadosamente neutral, pero noté el ligero énfasis en tú. Mamá,
Quizás quieras preparar café fresco, dijo Diego, despidiéndome como siempre hacía cuando había conversaciones importantes. Carlos y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, mantuve mi posición. Me quedaré. Gracias. Esta es mi cocina y Carlos es mi invitado. Diego pareció sorprendido, pero se encogió de hombros. Genial, Carlos. Necesito que prepares un inventario completo de todos los equipos, vehículos y contratos vigentes. También necesito tener acceso a las cuentas de la empresa para evaluar la situación financiera. Con gusto ayudaré con eso, dijo Carlos cuidadosamente. ¿Con quién debo coordinar la autorización de acceso a la cuenta? Conmigo, obviamente. ¿Y tienes autoridad legal para acceder a las cuentas de Constructora Romero? La confianza de Diego flaqueó un poco. Porque soy el hijo y heredero de Ricardo Romero, por lo que veo. ¿Y tienes documentación que demuestre que estás autorizado para actuar en nombre de la empresa? La cocina se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj encima del fregadero. El rostro de Diego se estaba poniendo rojo y pude verlo luchando entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Carlos, creo que no entiendes la situación aquí, dijo Diego, con la voz adquiriendo el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una adquisición hostil. Estoy tratando de resolver los problemas de papá y asegurarme de que todos estén atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a dificultar las cosas. No estoy tratando de dificultar las cosas, respondió Carlos con calma. Solo estoy tratando de entender de quién debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuados. Diego se volvió hacia mí, esperando claramente apoyo. Mamá, explícale a Carlos que ahora me estoy encargando de los negocios de papá. Miré a mi hijo, ese hombre que planeaba vender mi casa sin que yo lo supiera, que había acumulado casi 90,000 dólares en deudas mientras afirmaba que su padre no había dejado nada, y tomé mi decisión. De hecho, Diego, creo que Carlos tiene razón en pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con esas cosas. Diego me miró como si tuviera una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurar que todo se maneje de manera adecuada y legal. Ciertamente entiendes la importancia de eso. Por primera vez desde el inicio de esta conversación, Diego pareció incierto, y al ver esa incertidumbre extenderse por su rostro, sentí algo que no sentía en años: poder. La llamada telefónica llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Diego en la cocina. Ya lo esperaba. No se puede cuestionar la autoridad supuesta de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, necesitamos hablar ahora. La voz de Diego estaba tensa, con una ira apenas controlada. Sofía y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Llegaremos en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Ricardo siempre decía que me hacía lucir digna. Si aquello iba a ser una confrontación, tenía la intención de afrontarla directamente. Llegaron exactamente 20 minutos después, con los tacones de Sofía golpeando agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona de mi propia casa. «Buenos días», dije gentilmente, como si fuera una visita social. Sofía pasó junto a mí y entró en la sala de estar, sosteniendo su bolso de diseñador como un arma. Diego la siguió, con el rostro serio. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre yo y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. «Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando», comenzó Diego. Pero Carlos Pérez llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información comercial sin la debida autorización. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Ricardo, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre ya esperaba esto. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Sofía era estridente.
Diego es el hijo y heredero de Ricardo. ¿Qué otra autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma. La que viene con la propiedad real. Los ojos de Diego se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea, lo que significa que me encargo de todos los bienes hasta que se resuelva la herencia. En realidad, Diego, eso no es del todo cierto. Saqué la carpeta que había puesto en la mesita auxiliar, la que contenía todos los documentos que Margarita Ruiz me había dado. Diego y Sofía se tensaron cuando la abrí. El testamento de tu padre realmente deja sus pertenencias personales y esta casa a la familia, continué. Pero Constructora Romero no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando?, preguntó Diego. Tomé los documentos del fideicomiso y los puse en la mesa de centro entre nosotros. Constructora Romero pertenece al fideicomiso Constructora Romero desde 2019. Soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se acercó a los documentos primero, con sus dedos cuidados temblorosos, mientras leía el lenguaje legal. Diego leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo. «Esto es imposible», susurró Sofía. «No entiendes nada de negocios. Ni siquiera has conciliado una chequera». «Tienes razón. No lo he hecho». «Tu padre se encargaba de todo eso, pero, aparentemente, él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para percibir». Diego se hundió en el sofá como si sus piernas hubieran cedido. Pero el negocio estaba en dificultades. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas daba para mantener las operaciones funcionando. El negocio ha sido bastante rentable, de hecho. Le entregué otro juego de papeles. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Observar la expresión de Diego mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Esas ganancias. La voz de Diego era casi inaudible. ¿A dónde fue ese dinero? Parte de él fue para ti, Diego. Una buena parte, de hecho. Tomé la documentación del préstamo. $87,000 en 5 años, para ser más precisa. Sofía tomó los papeles del préstamo, examinándolos frenéticamente. Dicen que son préstamos. Diego, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Nunca mencionó cronogramas de pago. De hecho, sí los mencionó, dije en voz baja. Margarita Ruiz tiene copias de todas las conversaciones, de todos los pagos perdidos, de todas las veces que tu padre optó por extender los plazos en lugar de exigir lo que le debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a imponerse. Diego había construido su vida financiera partiendo del principio de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido dinero prestado contra esas expectativas, asumió compromisos basados en dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Sofía de repente, con la voz adquiriendo un tono de desesperación. La casa todavía va para Diego. Esto vale más que una pequeña empresa de construcción. ¿De verdad?, pregunté suavemente. Los ojos de Sofía brillaron con algo entre rabia y pánico. No bromees, Elena. Esta casa vale al menos $400,000. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Claro, está el asunto de la hipoteca. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba saldada. Lo estaba, pero hace 18 meses tu padre obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria, un préstamo bastante sustancial, de hecho. Tomé el último juego de documentos, los que descubrí en la oficina de Ricardo ayer mismo, cuidadosamente archivados en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía inmobiliaria de $350,000, continué.
Los fondos fueron transferidos a la cuenta del Fideicomiso Constructora Romero, lo que significa que se convirtieron en parte de mi herencia. El rostro de Sofía se puso blanco. Esto no es posible, lo habríamos sabido, tendríamos que haber firmado. Tu padre era el único dueño de la casa en ese momento, interrumpí. Yo estaba listada como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietaria. Él no necesitaba la firma de nadie más. Diego miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta empresarial? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se manifestaran. Porque me estaba protegiendo, Diego. Estaba asegurándose de que, pasara lo que pasara, yo tendría seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Diego estaba ronca. De esto, dije, señalando la escena ante mí. De haber sido expulsada de mi propia casa por familiares que me veían como una carga en lugar de una persona. De haberme quedado sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Sofía finalmente se rompió por completo. Lo manipulaste, convenciste a un hombre moribundo para que lo cambiara todo. Tu padre no estaba muriendo cuando creó estos fondos, Sofía. Estaba planificando. Y el hecho de que él sintiera la necesidad de planificar para este escenario debería decir algo sobre cómo veía la dinámica de nuestra familia. Las manos de Diego temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá, seguro que podemos arreglar esto. Realmente no quieres administrar una constructora y la casa. Esta casa es el hogar de nuestra familia. Debe permanecer en la familia. Va a permanecer en la familia, Diego. Va a permanecer conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Sofía desesperadamente. ¿Cómo vas a pagar las cuotas de la hipoteca? De la misma manera que tu padre pretendía, con los ingresos de Constructora Romero. Carlos Pérez me asegura que el negocio es bastante estable, y Margarita Ruiz dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, con bastante sobra para mis gastos de subsistencia. Me levanté, alisando mi vestido. Ahora, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, claro, pero estoy segura de que encontrarás un lugar encantador para empezar de cero. Diego me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, de todo lo que significa nuestra familia. Tu padre hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, incluidos mis propios hijos. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Sofía ya estaba en la puerta, con el rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. Esto no ha terminado, Elena. Vamos a luchar contra esto. Vamos a impugnarlo todo. Puedes intentarlo, dije con calma. Pero debes saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margarita Ruiz es muy detallista y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Diego se detuvo en la puerta, con una expresión que mezclaba confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto a nosotros? No te estoy haciendo nada, Diego. Simplemente me niego a dejar que me hagas esto a mí. Después de que se fueron, me senté sola en el silencio repentino de mi casa, y sentí algo que no sentía en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente financieramente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Ricardo me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva casa de campo frente al mar, observando el sol de la mañana pintar franjas doradas en el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos familiares y los sonidos de la vieja casa. La casa en Puerto Escondido era más pequeña que la casa familiar, pero era enteramente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto,
y no las concesiones hechas a lo largo de 40 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más estaba dando opiniones. Constructora Romero siguió prosperando bajo la gestión de Carlos Pérez. Él llamaba todos los viernes por la tarde para ponerme al día sobre los proyectos actuales y los contratos futuros, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había cumplido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Ricardo lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa de Oaxaca, descubrí que Ricardo la había comprado 3 años antes, a través de un fideicomiso de construcción. Margarita Ruiz encontró la escritura mientras organizaba los activos de la empresa, junto con una nota escrita a mano por Ricardo. Para el retiro de Elena, cuando esté lista para la brisa del océano y sin otra agenda más allá de la suya. Incluso en la muerte, mi marido siguió cuidando de mí. Pero esta mañana fue especial. Mi abogado venía a finiquitar el último asunto de mi antigua vida. Diego y Sofía realmente intentaron impugnar los acuerdos fiduciarios, contratando a un costoso abogado especializado en derecho del anciano y casos de explotación financiera. La situación no les había salido bien. La investigación reveló que no solo todos los acuerdos financieros de Ricardo eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Diego con la empresa era, de hecho, mayor de lo que cualquiera había calculado inicialmente. Intereses y multas elevaron el total a poco más de $96,000. El timbre sonó exactamente a las 10:00. Javier Ríos, sin relación con Isabel del Banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había representado desde que empezó todo este lío, y su competencia y serenidad habían sido invaluables en los momentos más estresantes. «Buenos días, Elena», dijo, acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo final para su revisión». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo reaccionaron a los términos finales? La expresión de Javier sugirió una diversión controlada. Tan bien como cabría esperar. El abogado de Diego pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero al final, la ley es bastante clara sobre las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Después de 6 meses de disputa judicial, Diego y Sofía acordaron términos que reconocían la deuda íntegra y establecieron un plan de pago que tardaría 8 años en completarse, siempre que nunca dejaran de pagar. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar, continuó Javier. Diego realmente se derrumbó en la reunión final, alegando que usted estaba destruyendo su relación con su único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que estaba representando sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque quizás mencioné que la mayoría de las madres no necesitan demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo particularmente. Si Diego y Sofía dejaban de pagar, la empresa podía embargar legalmente los salarios de Diego y embargar cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que garantizaría que yo recibiera lo que me correspondía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. «Hay una cosa más», dijo Javier, sacando un sobre aparte. «Esto le llegó ayer». El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Diego. Dentro había una breve nota en papel corriente. «Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por haber peleado contigo por esto, pero quería que supieras que finalmente entendí lo que papá estaba haciendo. Necesité perder casi todo para darme cuenta de cuánto había dado por sentado. Sofía y yo estamos yendo a terapia de pareja y estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el cronograma de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo, Diego».
Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era sincera, me di cuenta, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias, no por la conciencia. ¿Alguna respuesta que le gustaría que transmitiera?, preguntó Javier. No. Si Diego quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, de forma gradual, consistente y a lo largo del tiempo. Después de que Javier se fue, me senté sola en el silencio repentino de mi casa, y sentí algo que no sentía en décadas. Por primera vez desde que era joven, era completamente independiente financieramente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Ricardo me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, estaba en la terraza de mi nueva casa de campo frente al mar, observando el sol de la mañana pintar franjas doradas en el Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos familiares y los sonidos de la vieja casa. La casa en Puerto Escondido era más pequeña que la casa familiar, pero era enteramente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto, y no las concesiones hechas a lo largo de 40 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más estaba dando opiniones. Constructora Romero siguió prosperando bajo la gestión de Carlos Pérez. Él llamaba todos los viernes por la tarde para ponerme al día sobre los proyectos actuales y los contratos futuros, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había cumplido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Ricardo lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices con la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa de Oaxaca, descubrí que Ricardo la había comprado 3 años antes a través de un fideicomiso de construcción. Margarita Ruiz encontró la escritura mientras organizaba los activos de la empresa, junto con una nota escrita a mano por Ricardo. Para el retiro de Elena, cuando esté lista para la brisa del océano y sin otra agenda más allá de la suya. Incluso en la muerte, mi marido siguió cuidando de mí. Pero esta mañana fue especial. Mi abogado venía a finiquitar el último asunto de mi antigua vida. Diego y Sofía realmente intentaron impugnar los acuerdos fiduciarios, contratando a un costoso abogado especializado en derecho del anciano y casos de explotación financiera. La situación no les había salido bien. La investigación reveló que no solo todos los acuerdos financieros de Ricardo eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Diego con la empresa era, de hecho, mayor de lo que cualquiera había calculado inicialmente. Intereses y multas elevaron el total a poco más de $96,000. El timbre sonó exactamente a las 10 en Tuero. Javier Ríos, sin relación con Isabel del Banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había representado desde que empezó todo este lío, y su competencia y serenidad habían sido invaluables en los momentos más estresantes. «Buenos días, Elena», dijo, acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo final para su revisión». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo reaccionaron a los términos finales? La expresión de Javier sugirió una diversión controlada. Tan bien como cabría esperar. El abogado de Diego pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero al final, la ley es bastante clara sobre las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos del acuerdo. Después de 6 meses de disputa judicial, Diego y Sofía acordaron términos que reconocían la deuda íntegra y establecieron un plan de pago que tardaría 8 años en completarse, siempre que nunca dejaran de pagar. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar, continuó Javier.
Diego realmente se derrumbó en la reunión final, alegando que usted estaba destruyendo su relación con su único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que estaba representando sus intereses financieros, no sus relaciones familiares, aunque quizás mencioné que la mayoría de las madres no necesita demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo particularmente. Si Diego y Sofía dejaban de pagar, la empresa podía embargar legalmente los salarios de Diego y embargar cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que garantizaría que yo recibiera lo que me correspondía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo Javier, sacando un sobre aparte. Esto le llegó ayer. El